Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre les traemos los chismes más jugosos y las historias que nos roban el aliento. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que ha estado sonando muchísimo últimamente, algo que involucra a dos de los actores más queridos y que sin duda ha hecho que la prensa se vuelva loca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, señores, esos nombres juntos siempre levantan pasiones, ¿verdad? Pero esta vez, la cosa va más allá de los rumores de romance. Tenemos información de primera mano, o bueno, de fuentes muy cercanas a ellos, que nos cuentan que Can se ha sincerado con Demet, y al parecer, esta conversación ha sido tan impactante que ha desatado toda una tormenta mediática. Así que si quieren saber qué pasó, qué se dijeron y por qué la prensa está que arde, quédense conmigo hasta el final. Y si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Empezamos. Todos sabemos que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir traspasaba la pantalla en Erkencikus, esa serie que conquistó a millones alrededor del mundo. Sus personajes Candivit y Sanemein se convirtieron en la pareja soñada de muchos, y como suele pasar en estos casos, los rumores sobre una relación en la vida real no tardaron en aparecer. Durante mucho tiempo ambos actores mantuvieron un perfil discreto, negando o esquivando las preguntas incómodas, pero la complicidad entre ellos era tan palpable que las especulaciones seguían y seguían. Sin embargo, las cosas parecen haber dado un giro inesperado. Según lo que hemos podido recopilar, la situación se ha tornado más seria. No se trata solo de un posible romance fugaz o de un simple affair entre compañeros de profesión. Lo que se comenta es que Can Yaman, conocido por su carácter impulsivo y por no tener pelos en la lengua, ha decidido abrir su corazón a Demet Özdemir de una manera muy profunda. Y no, estamos hablando de una declaración de amor al uso. Hablamos de algo más introspectivo, más personal. Se dice que Can le ha confesado a Demet sus miedos, sus inseguridades, las presiones de la fama, e incluso sus frustraciones con la industria del entretenimiento. Imaginen la escena, dos actores jóvenes, exitosos, expuestos constantemente al escrutinio público, compartiendo un momento de vulnerabilidad. La prensa, siempre al acecho, no tardó en enterarse de que algo importante había sucedido entre ellos. No sabemos los detalles exactos de la conversación, obviamente porque fue un encuentro privado, pero las filtraciones apuntan a que Can le habría expresado a Demet cómo se siente abrumado por el asedio constante, por las expectativas que la gente tiene de él, y quizás por cómo se ha construido su imagen pública. Recuerden que Can Yaman ha sido objeto de mucha atención mediática, no solo por su talento sino también por su vida privada, y a veces esa atención puede ser agotadora. Y aquí es donde entra Demet Özdemir. Ella, que también ha vivido de cerca el fenómeno de la fama y la presión de ser una figura pública, habría sido la confidente perfecta. Se dice que Can confía mucho en ella, que la respeta como profesional y como persona, y que sintió la necesidad de compartir sus pensamientos más íntimos con alguien que, en cierto modo, entiende por lo que está pasando. La prensa, al captar la cercanía entre ellos y el hecho de que se habían reunido para una conversación seria, empezó a especular. ¿Era una reconciliación? ¿Una despedida? ¿Una confesión de amor? Todo valía. El problema surge cuando las noticias, como un efecto dominó, empiezan a exagerarse y a distorsionarse. Se publican titulares sensacionalistas, se inventan detalles, se especula sobre motivos ocultos. Y es que cuando se trata de Can Yaman y Demet Özdemir, cualquier mínima interacción se convierte en noticia mundial. La prensa turca en particular ha estado encima de ellos. Han sido fotografiados juntos en varias ocasiones, y cada foto, cada saludo, cada encuentro es analizado al milímetro. Imaginen la presión para Can. Por un lado busca ser él mismo, expresar sus sentimientos, sus inquietudes. Por otro, sabe que cada palabra, cada gesto será interpretado y utilizado por los medios. En este caso, el hecho de que se haya sincerado con Demet, que haya compartido su lado más vulnerable, es algo que la prensa ha visto como una señal de que hay algo más profundo entre ellos, o que la relación de amistad es muy sólida. Y a partir de ahí, la maquinaria del rumor se pone en marcha. Se habla de que Can está pasando por un momento complicado, que necesita apoyo, y que Demet es esa persona que se lo brinda. Otros insinúan que esta conversación es el preludio de un gran anuncio, quizás de un nuevo proyecto juntos, o incluso de una reconciliación sentimental, si es que alguna vez hubo una ruptura oficial. Y es que la línea entre la amistad y el romance en el mundo de las celebridades
Ese es, a menudo, difusa para el público y para la prensa. Lo más curioso de todo esto es la reacción de Can Yaman ante la vorágine mediática. Aparentemente después de esta conversación con Demet, y al ver cómo la prensa había empezado a tergiversar los hechos, Can se habría sentido muy molesto. Se comenta que ha estado al borde de estallar, de salir a desmentir todas las habladurías y de poner en su sitio a los medios que, según él, están invadiendo su privacidad y distorsionando sus intenciones. Se dice que Can es una persona que valora mucho la honestidad y la transparencia. Y el hecho de que algo tan personal como una conversación íntima se convierta en un circo mediático, debió haberle afectado considerablemente. Han surgido rumores de que estaría pensando en tomar acciones legales contra algunos medios por difamación o por invasión de la privacidad. Esto, sin duda, sería un paso importante y marcaría un antes y un después en la forma en que la prensa se relaciona con él. Por otro lado, Demet Özdemir, que siempre se ha caracterizado por ser más reservada y por manejar la prensa con una elegancia discreta, también se ha visto envuelta en esta tormenta. Su nombre inevitablemente aparece en todos los titulares relacionados con Can. Y aunque ella intenta mantenerse al margen, su figura se convierte en un foco de atención. Se la presenta como la misteriosa confidente, la apoyo incondicional, e incluso como la causa principal de los nuevos rumbos en la vida de Can. La prensa, en su afán por crear historias, ha tejido un entramado de hipótesis. Algunos dicen que Can se abrió a Demet porque todavía siente algo por ella. Otros que simplemente busca el consejo de una buena amiga. Y están los que creen que ambos están planeando algo juntos, algo que mantendrán en secreto hasta el último momento para generar más expectación. Lo que sí parece claro es que la conversación entre ellos ha sido significativa. No ha sido un encuentro casual. Ha sido un momento en el que Can ha decidido mostrar una faceta suya que no siempre expone al público. Y el hecho de que Demet haya sido la elegida para escucharle, dice mucho de la relación que tienen. Sea cual sea la naturaleza exacta de su vínculo actual, es innegable que existe un lazo especial entre ellos, basado en la amistad, el respeto y quizás en la comprensión mutua de las complejidades de ser una estrella en el firmamento de la fama. La prensa al final es un espejo de lo que el público quiere ver y de lo que a ellos les conviene publicar. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la fantasía de una pareja icónica sigue viva en la mente de muchos. Por eso cualquier noticia que involucre sus nombres juntos es oro para ellos. El supuesto drama de la sinceridad de Can y la reacción mediática es, en sí mismo, una noticia jugosa que alimenta el apetito del público. Es importante recordar que a pesar de las especulaciones y los titulares, la vida privada de los artistas merece ser respetada. Detrás de las cámaras, de los personajes y de las polémicas, hay personas con sentimientos, con miedos y con derecho a su intimidad. Esta historia de la sinceridad de Can con Demet, aunque ha desatado un huracán mediático, también nos muestra la importancia de la conexión humana, de tener a alguien en quien confiar, especialmente en un mundo tan exigente como el del entretenimiento. Ahora, ¿qué pasará después? ¿Tomará Can medidas legales? ¿Confirmarán o desmentirán algo Demet y él? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que mientras sigan siendo figuras públicas tan relevantes, sus vidas seguirán siendo el foco de atención. Y nosotros, como fans y observadores del mundo del espectáculo, estaremos aquí para contarles lo que sepamos, siempre con la mayor objetividad posible y por supuesto con ese toque intrigante que nos caracteriza. Así que, para resumir, la historia es la siguiente: Can Yaman, presionado por la fama y las expectativas, se sincera con Demet Özdemir sobre sus inquietudes más profundas. Esta conversación, como era de esperar, no pasa desapercibida para la prensa, que rápidamente la magnifica, la distorsiona y la convierte en un torbellino de rumores y especulaciones. Can, por su parte, estaría molesto por la invasión de su privacidad y se estaría planteando tomar cartas en el asunto. Demet, como siempre, se mantiene con discreción, pero su nombre sigue inevitablemente ligado al de Can en todas estas historias. Y hasta aquí nuestro recorrido por este fascinante embrollo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Recuerden que la vida de las estrellas está llena de matices, y a veces, lo que parece una simple conversación puede desencadenar todo un fenómeno mediático. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Si les ha gustado la información, si les ha parecido interesante este análisis, no olviden dejarme un me gusta, que a mí me motiva muchísimo. También, por favor, compartan este vídeo con su
Ese amigos y familiares que también sean fans de Kanyaman y de Method de Mir, o simplemente, que les guste el cotilleo del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que te dejarán con la boca abierta. Hasta pronto.